En el año 1337, un solo acontecimiento cambió el curso de la historia de Europa, cuando el rey Eduardo III de Inglaterra reclamó el trono de Francia, desencadenando una serie de eventos que llevarían a la más larga y sangrienta guerra de la Edad Media, conocida como la Guerra de los 100 Años, que duraría 116 años, hasta 1453, y que definiría las fronteras y la identidad de ambas naciones para siempre. Esta guerra fue un conflicto que involucró a dos de las potencias más poderosas de la época, y que se libraría en múltiples frentes, desde los campos de batalla de Crécy y Agincourt, hasta las calles de París y Rouen. Con un costo humano estimado en más de 3,5 millones de muertos, la Guerra de los 100 Años fue un conflicto que cambió la forma en que se libraban las guerras, y que sentó las bases para la creación de los ejércitos modernos. Más de 75.000 soldados ingleses y franceses se enfrentaron en la batalla de Crécy, el 26 de agosto de 1346, en una de las primeras grandes batallas de la guerra, y que resultó en una victoria aplastante para los ingleses, gracias en gran parte al uso del arco largo, una arma que les permitió a los arqueros ingleses disparar flechas a larga distancia, y que se convertiría en un símbolo de la guerra. El arco largo era una arma formidable, que podía disparar flechas a una distancia de hasta 200 yardas, y que era capaz de perforar la armadura de los caballeros franceses, lo que les dio a los ingleses una ventaja significativa en el campo de batalla. La batalla de Crécy fue un punto de inflexión en la guerra, ya que demostró la efectividad del arco largo, y que sentó las bases para las victorias inglesas en las batallas de Poitiers y Agincourt. En el año 1348, mientras la guerra seguía librando, una pandemia conocida como la peste negra azotó a Europa, matando a más de 200 millones de personas, lo que representaba aproximadamente el 60% de la población del continente, y que tuvo un impacto devastador en la economía y la sociedad de la época. La peste negra fue un desastre que afectó a todos los niveles de la sociedad, desde los campesinos hasta los reyes, y que cambió la forma en que la gente vivía y trabajaba. La peste también tuvo un impacto en la guerra, ya que muchos de los soldados y comandantes murieron, lo que debilitó a ambos ejércitos, y que permitió a los ingleses avanzar en su conquista de Francia. La ciudad de París, que en ese momento era la capital de Francia, fue una de las más afectadas por la peste, y que se convirtió en un campo de batalla en el que se libraron algunas de las batallas más sangrientas de la guerra. La figura de Juana de Arco, una joven campesina francesa que se creó que era la elegida de Dios para salvar a Francia, se convirtió en un símbolo de la resistencia francesa contra la ocupación inglesa, y que lideró a las tropas francesas a varias victorias importantes, incluyendo la batalla de Orleans, en 1429. Juana de Arco fue una figura carismática y valiente, que se ganó el respeto y la admiración de sus contemporáneos, y que se convirtió en una leyenda en la historia de Francia. Sin embargo, su éxito fue corto, ya que fue capturada por los ingleses en 1430, y que fue sometida a un juicio en el que se la acusó de herejía y brujería, y que finalmente fue condenada a muerte en la hoguera, el 30 de mayo de 1431. La ejecución de Juana de Arco fue un punto de inflexión en la guerra, ya que desmoralizó a las tropas francesas, y que permitió a los ingleses avanzar en su conquista de Francia. En el año 1415, el rey Enrique V de Inglaterra lanzó una gran ofensiva contra Francia, que culminó en la batalla de Agincourt, el 25 de octubre de 1415, en la que los ingleses obtuvieron una victoria aplastante, a pesar de estar en desventaja numérica, gracias en gran parte al uso del arco largo, y que se convirtió en una de las batallas más famosas de la guerra. La batalla de Agincourt fue un punto de inflexión en la guerra, ya que demostró la efectividad del arco largo, y que sentó las bases para las victorias inglesas en las batallas de Verneuil y Patay. La batalla de Agincourt también fue un ejemplo de la brutalidad de la guerra, ya que los ingleses masacraron a miles de prisioneros franceses, lo que fue un acto que se consideró como un crimen de guerra en la época. La Guerra de los 100 Años fue un conflicto que cambió la forma en que se libraban las guerras, y que sentó las bases para la creación de los ejércitos modernos, ya que introdujo nuevas tácticas y tecnologías, como el uso del arco largo y la artillería, y que permitió a los ejércitos avanzar en su conquista de territorios y recursos. La guerra también tuvo un impacto en la sociedad y la economía de la época, ya que debilitó a la nobleza y fortaleció al campesinado, y que permitió a los reyes consolidar su poder y control sobre la sociedad. La Guerra de los 100 Años fue un conflicto que definió las fronteras y la identidad de ambas naciones para siempre, y que se convirtió en un punto de referencia en la historia de Europa. En el año 1453, la Guerra de los 100 Años finalmente llegó a su fin, cuando las tropas francesas lideradas por el condestable de Francia,
Jacques de Bourbon, derrotaron a los ingleses en la batalla de Castillón, el 17 de julio de 1453, y que permitió a los franceses recuperar la ciudad de Bordeaux, que había estado en manos inglesas durante más de 300 años. La batalla de Castillón fue un punto de inflexión en la guerra, ya que demostró la efectividad de las nuevas tácticas y tecnologías francesas, y que sentó las bases para la creación de un ejército moderno y profesional en Francia. La Guerra de los 100 Años fue un conflicto que cambió la forma en que se libraban las guerras, y que sentó las bases para la creación de los ejércitos modernos, y que se convirtió en un punto de referencia en la historia de Europa. La Guerra de los 100 Años fue un conflicto que tuvo un impacto profundo en la sociedad y la economía de la época, ya que debilitó a la nobleza y fortaleció al campesinado, y que permitió a los reyes consolidar su poder y control sobre la sociedad. La guerra también tuvo un impacto en la cultura y la identidad de ambas naciones, ya que permitió a los ingleses y franceses desarrollar una identidad nacional y una conciencia de su propio pasado y su propia historia. La Guerra de los 100 Años fue un conflicto que definió las fronteras y la identidad de ambas naciones para siempre, y que se convirtió en un punto de referencia en la historia de Europa. En conclusión, la Guerra de los 100 Años fue un conflicto que cambió la forma en que se libraban las guerras, y que sentó las bases para la creación de los ejércitos modernos, y que se convirtió en un punto de referencia en la historia de Europa. La guerra fue un conflicto que tuvo un impacto profundo en la sociedad y la economía de la época, y que permitió a los reyes consolidar su poder y control sobre la sociedad. La Guerra de los 100 Años fue un conflicto que definió las fronteras y la identidad de ambas naciones para siempre, y que se convirtió en un punto de referencia en la historia de Europa. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias.